La voy a saludar y a incluir en esta mesa a nuestra compañera Lucía San Giorgio para el espacio de géneros aquí en Alcarajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Muy bien. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la comunicación, con la lucha, con la búsqueda de superar determinados formatos que tenemos vigentes en cuanto a esta relación inequitativa entre las mujeres y el sexo masculino en cuanto a poder y en cuanto a igualdad de derechos y de acceso desde la comunicación, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, es importante tener en cuenta que en América Latina hay muchos países que ya tienen tanto leyes que regulan la democratización de los medios como leyes en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que es un tema que da para esa intersección entre esos dos temas, en la cual estamos sentados nosotros acá mismo formando parte. Totalmente. Y para eso convocamos a una voz invitada. Así es. Vamos a entrevistar hoy a Sandra Chaer, de Comunicar Igualdad, que fue compiladora del libro Políticas Públicas de Comunicación y Género en América Latina, un libro publicado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, bueno, obviamente en referencia a este tema de América Latina. Muy bien, vamos a saludarla a Sandra, que está en línea con Alcarajo, con Radio Madre. Buenas noches, Pablo y Lucía, aquí de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, bienvenida al programa para hablar de este tema, ¿no? Y desde tu experiencia como periodista de Comunicar Igualdad y con el trabajo, con esta publicación también. Bueno, contanos un poco. Sobre cómo hicimos el libro, por qué lo hicimos. Mira, nosotras desde nuestra organización veníamos reflexionando a partir del 2009 justamente sobre esto que ustedes comentaban, que es como un nuevo marco normativo que veíamos en Argentina que se daba en relación a comunicación y género por el cruce de la ley de medios con la ley de violencia, ¿no? Que las dos fueron aprobadas ese año. Y la pregunta que nos hicimos era, digamos, sabiendo que los debates alrededor de la regulación de los medios estaba atravesando otros países de la región y que también desde el 2006 estaban aprobando en otros países leyes de violencia de segunda generación, que es como se llaman las leyes como la nuestra, pensamos, bueno, ¿qué estaría pasando en otros países igual que acá en relación con políticas públicas de comunicación y género? Y así salió, bueno, la posibilidad de hacer un libro sobre 6 casos, ¿no? Que es Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, tratando de ver qué normas tenían y cómo se estaban aplicando en relación con comunicación y género. En algunos de estos países hay un sistema normativo similar al nuestro, que es leyes nueva ley de violencia, nueva ley de medios, como Venezuela, y hay otros que no, que tienen un sistema normativo distinto, con leyes más antiguas, con disposiciones previas a transformaciones de estas normas, y en algunos casos donde no hay nuevas normas vinculadas a violencia y a medios. Así que bueno, la idea era ver un poco cómo estaba el panorama en la región. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, y por ahí que le cuentes a los oyentes que por ahí no tienen tanta información, ¿cómo se relaciona el proyecto de este libro con la Plataforma de Acción de Beijing de 1995? Bueno, en verdad, cuando vos tratás de investigar qué son las políticas públicas de comunicación y género, cómo están, si hay, si no hay, si se implementan y no, ineludiblemente vas a tratar de ver si se está cumpliendo o no con el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Porque la Plataforma de Acción tiene 12 áreas de preocupación, medios es una, que está, digamos, dentro de la plataforma, todo lo relativo a medios está compendiado en el capítulo J, y entonces cuando vos ves, a ver, ¿qué se hizo? La plataforma es del 95, 1995, entonces vos vas a ver o tratás de averiguar qué se está haciendo en políticas públicas y tratás de ver si se está cumpliendo o no con lo que se postuló en Beijing. El capítulo J hablaba de 2 objetivos estratégicos para lograr la igualdad a través de los medios. Uno tenía que ver con mejorar la representación de las mujeres, pero digamos porque la plataforma se focalizaba en las mujeres. Hoy lo que diríamos es que en verdad hay que mejorar la representación en los medios de todas las personas desde un punto de vista de género, porque estamos todas las personas estereotipadas, ¿no? Y el otro objetivo estratégico era mejorar la estructura laboral, o sea, que fuera más democrática la estructura laboral de los medios, porque ya en ese momento no había todavía investigaciones globales, ahora sí hay, pero las parciales que había ya iban mostrando lo mismo que en el resto de las empresas, que es
no solamente un staff donde había mayoría de varones, sino sobre todo que esta mayoría iba aumentando enormemente a medida que subías en los cargos jerárquicos. Así que bueno, estos eran los dos objetivos. Lo que nosotras encontramos en el libro a través de las investigaciones de los 6 países es que todas las medidas en estos 6 países que hay, todas las normas, las políticas públicas, los decretos, digamos, todo lo que encuentres que trata de trabajar con comunicación y género, focaliza en la mejora de la representación. O sea, no hay medidas vinculadas a mejorar la estructura laboral, ¿no? Yo siempre explico que a mí me parece que esto tiene que ver con que es muy difícil desde el Estado tener algún tipo de injerencia en la empresa privada, a menos que lo hagas en forma muy general, pero ya, digamos, tener algún tipo de regulación sobre los medios siempre es muy problemático. Si además tratás de tener una injerencia sobre la estructura laboral sin hacerlo sobre otros sectores de la empresa privada, sería más complicado todavía. Entonces me parece que hay que pensar que quizás para modificar la estructura laboral tendríamos que pensar en algo más general, como el intento que se hizo en Europa de que hubiera cupos, ¿no?, en relación con la dirección de las empresas. Claro, en estos 6 países que mencionás, que son los que aborda la experiencia del libro, no tanto en lo que tiene que ver con el trabajo, pero sí en lo que tiene que ver con la manera de comunicar, cuando las normativas, las leyes de radiodifusión, de medios que se fueron creando y avanzando en el proceso democrático, reemplazando a las que quedaban en nuestros países de las dictaduras militares como herencia, cuando se fue avanzando en ese sentido, las mismas corporaciones mediáticas han demonizado esas leyes, incluso estos capítulos inclusivos en cuanto a la manera del tratamiento de la mujer en esos espacios, ¿no? La reacción es muy fuerte en los puntos positivos que tienen estas leyes. Sí, eso aparece digamos, a nosotras nos aparecen varios de los capítulos, pero coincido con vos, digamos que esto tiene que ver con una problemática más general de los medios, no tiene que ver específicamente con temas de género. Lo que pasa que cuando te metes con género, enseguida aparece la cuestión de los contenidos, porque, digamos, tenés como distintas estrategias para democratizar, digamos, los medios desde lo que es la representación. Podés pensar en ampliemos las voces, que eso de todas maneras ya genera como muchas resistencias, porque tenés que democratizar el mercado, los recursos, etcétera, y tenés otra estrategia que tiene menos consenso, pero que, digamos, también existe, que es la posibilidad de digamos, operar sobre los contenidos existentes, más allá de que haya más contenidos o más diversidad de contenidos, ¿no? Decir, bueno, a ver, los que hay y pueden llegar a seguir estando, pueden seguir siendo discriminatorios, pueden seguir maltratando, puede seguir habiendo violencia mediática en esos contenidos, o también tendríamos que, digamos, incidir de alguna forma con observaciones, con diálogos, con sanciones. Hay muchas estrategias posibles para que los contenidos sean diferentes. En cualquiera de las dos situaciones, y en todos los países, nosotras lo vimos en el libro, siempre hubo resistencia de los medios, de las empresas de medios, ¿no? Porque cualquier tipo de intento de incidencia sobre los medios en general se argumenta como un ataque a la libertad de expresión, y entonces ahí lo que tenés que hacer es empezar a discutir en verdad qué se está diciendo con libertad de expresión, porque si no se utiliza el término de una forma como casi si fuera una barrera a partir de la cual no se puede seguir profundizando el debate. Exacto, se usa la excusa de la libertad de expresión como una forma de cerrar la cuestión y no de ponerla en debate, que en realidad es lo que venimos haciendo o intentando hacer nosotras. A mí me además interesaría... porque si pensás en la libertad de expresión, tenés que pensar, digamos, en la libertad de expresión de quien tiene la propiedad de los medios, pero también tenés que pensar en la libertad de expresión de quien está quedando fuera de ese mensaje, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de observar la libertad de expresión. Otra, que es la que tiene una tendencia a la ampliación de voces, es decir, bueno, la libertad de expresión, para que, digamos, la ciudadanía pueda tomar una decisión informada sobre los distintos temas, tiene que tener acceso a una diversidad de voces. Eso también forma parte del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión. Entonces, lo que quiero decir es que si vos profundizás el debate sobre la libertad de expresión, nunca te vas a quedar en resistir con ese argumento las modificaciones de las leyes de medios, ¿no?
Sí, correcto. Lo que decías antes sobre la distribución de los medios entre hombres y mujeres, en el sentido de que la mayoría de las empresas de medios está dirigida, digamos, los puestos directivos y los accionistas son en su mayoría varones. Y esto me hace acordar al primer tema que hablamos acá con Pablo, que fue la representación política, en la cual a nivel mundial están más o menos en un mismo nivel de penetración las mujeres, tanto en la política, que están cerca del 21%, como en los puestos de alta dirección de las organizaciones de medios, que están más o menos en el 27%. ¿Y cómo ves vos este refuerzo entre la falta de poder político y la falta de decisión en los temas de medios de comunicación? Es como que las mujeres quedan atrapadas, carentes de dos recursos estratégicos para ejercer la ciudadanía. Sí, me parece, te escucho muy bajito, entonces se me perdieron un poco los porcentajes, pero entiendo más o menos la idea general. Lo que me parece es que, se trata de un proceso de ampliación creciente de la ciudadanía, donde sin duda no estamos donde estábamos hace 20 años, pero estamos muy lejos de la igualdad. O sea, me parece que también hay que verlo en esa perspectiva. Hace unos años cuando salió, tenemos hay una investigación que se llama Proyecto Monitoreo Global de Medios, que se hace cada 5 años, que mide la representación en los medios a nivel global, ¿no? Cuando se hizo la última que tenemos vigente del 2010, porque la del 2015 se hizo, pero todavía no están los resultados, una de las investigadoras que la coordinó, que es una investigadora irlandesa que se llama Margaret Gallagher, que es como una referente mundial en temas de comunicación y género, le preguntábamos en una entrevista desde Artemisa cómo analizaba ella los resultados del monitoreo que se viene haciendo cada 5 años desde el 95 y que efectivamente te va dando que la representación de las mujeres en las noticias, que es lo que mide ese monitoreo, va en aumento, ¿no? Cuantitativamente va en aumento. Y ella decía, bueno, con la progresión que nos está dando el monitoreo, la paridad la logramos de acá a 50 años, ¿no? O sea, me parece que hay que tener en cuenta estas cuestiones. No estamos donde querríamos estar, pero hemos avanzado muchísimo. Claro, siempre hablamos también aquí, nos gusta hacer hincapié en esto porque es interesante también para entender la problemática en toda su profundidad. Hablamos de política. Ustedes investigaron en el libro 6 países: Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. Gobiernos de tendencias muy diversas, equidistantes en algunos casos. A la izquierda desde raíces populares y desde posiciones progresistas, a la derecha más concentrada y más reaccionaria. Los distintos gobiernos de las 6 naciones analizadas en políticas públicas de comunicación y género en América Latina, que coescribe Sandra Chaer junto a otras compañeras del resto del continente y con quien estamos hablando. Es transversal la problemática, no tiene que ver necesariamente con el color político o la ideología de un gobierno de turno, el avance en políticas que puedan transformar esa realidad. No, ojo, porque hay un cambio. Por ejemplo, si vos te fijas, suponete, hay un cambio y podría no haberlo. Voy a darte como más precisiones. Si te fijas en Colombia, digamos, con gobiernos como más conservadores, más de derecha, sería más preciso decirlo, Colombia tiene no tuvo reformulación estos últimos años de la regulación de medios, sí tuvo de violencia, y la ley de violencia tiene un par de disposiciones sobre medios. Si vas a Venezuela, es un marco normativo muy parecido al nuestro, ¿no? Como en otro espacio político, justamente a la izquierda, y ahí sí tenés las dos reformas, tanto de violencia como de medios, las dos con disposiciones, la de violencia con disposiciones sobre medios y la de medios con disposiciones sobre violencia. Te vas a Brasil, que podríamos decir que ideológicamente lo ubicás cercano a la Argentina y a Colombia, y Brasil no pudo avanzar. Lula lo intentó y no pudo avanzar con una reforma de la ley de medios, y lo intentó Dilma y lo acaba de abandonar hace 3 meses. O sea, había dicho que iba a recuperar la iniciativa de Lula y no pudo porque los medios enseguida reaccionaron negativamente. O sea que creo que lo que se podría decir efectivamente es que en los gobiernos de centroizquierda hay un intento por avanzar quizás en una redistribución de los bienes simbólicos en relación con las leyes de medios, y que en algunos casos están pudiendo y en otros casos no. Y lo que pasa, sí,
es que si vos, con el avance a nivel regional e internacional del marco de derechos humanos, que ya tiene incluidos los temas de género, vos no podés hacer reformas de ninguna de estas dos normas. Bueno, la de violencia es obviamente una ley vinculada a género, pero no podrías hacer una reforma de una ley de medios sin incluir este género. Alguna disposición tenés que tener, porque es casi como muy difícil obviarlo en este momento en el contexto del marco de derechos humanos, del sistema de derechos humanos. No sé si se entiende. Sí, muy claro el mapa, interesante, ¿no? También para visualizarlo. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso de la mujer a esos lugares, ahí sí, me sostengo en mi posición de que sean gobiernos de izquierda o de derecha, tiene más que ver quizás no con una decisión política, sino con una cuestión cultural, ¿no?, de los países. Sí, ahí estamos completamente de acuerdo. El patriarcado es transversal, pero la iniciativa para las reformulaciones en lo referente a medios no es no tiene que ver con tiene que ver con la ideología de los gobiernos. Eso está claro. Bueno, Sandra, a mí me gustaría preguntarte qué podés contarnos sobre la organización de mujeres dedicadas a la comunicación en América Latina. Digamos, este libro obviamente es una colaboración, pero bueno, si nos puedes contar un poco más qué otras iniciativas existen. Sí, a ver, mira, organizaciones como la nuestra hay en otros países. Nosotras empezamos con Artemisa en el 2005 y en ese momento, digamos, una organización de la sociedad civil dedicada específicamente a comunicación y género, ¿no? O sea, promover la igualdad en los medios. En ese momento nosotras tomamos el modelo de una organización mexicana que se llama CIMAC, que es mucho más antigua, es del siglo pasado, digamos, 1995 o 1990, no me acuerdo cuándo empezaron, pero digamos, son creo que las más antiguas. Y si seguís buscando hay otras. Ahora nosotras vamos a hacer en agosto un seminario regional de comunicación y género acá en Buenos Aires, y va a venir, por ejemplo, una integrante de la agencia Patricia Galbao de Brasil, que es una organización también hermanada con objetivos muy similares. Si buscas en Ecuador hay una organización que se llama Gama, que no está en las ciudades más grandes, está en Cuenca, que es la tercera ciudad, pero que también se dedican a comunicación y género, que tienen un observatorio, una experiencia muy interesante de un observatorio ciudadano en comunicación cruzado con género. Y después tenés distintas iniciativas en diferentes países, ahora no me las voy a acordar a todas. La gente que escribió, por ejemplo, el capítulo de Uruguay pertenece a no es tanto una organización, sino más bien una plataforma de noticias digital, pero con perspectiva de género, que se llama Sin Sentido. Bueno, y así si vas buscando, hay experiencias en muchísimos países, a veces quizás no son organizaciones, son personas que pueden estar nucleadas en redes. Las redes de periodistas, por ejemplo, nuclean a muchas periodistas especializadas y especializados en género, ¿no? En Colombia, por ejemplo, la red de periodistas es fuerte, hay otros países de la región también. En Uruguay el capítulo lo escribió una integrante de Cotidiano Mujer, que es una organización muy antigua, feminista, que trabaja muchos temas, no solo comunicación, pero una de las líneas más fuertes es comunicación. Bueno, y así podríamos seguir, digamos, hay organizaciones varias trabajando, quizás no estamos como articuladas todo el tiempo en todas las cosas que hacemos, pero hay más o menos articulación, conocimiento. Por ejemplo, yo a la gente de la agencia Patricia Galbao no la conozco directamente, la voy a conocer ahora en agosto, pero conozco su trabajo, tengo referencias de lo que hacen, y así a veces viajás, conocés, y digamos, y vas estrechando lazos, ¿no? Uh-huh. Sandra, el libro está prologado por Cintia Ottaviano, la defensora del público. Está prologado por la defensora del público, y el seminario que vamos a hacer ahora en agosto es el mismo trío, digamos, es quienes lo hacemos. El seminario va a tener de nuevo apoyo de la Fundación Ebert, que es la fundación que apoyó la investigación del libro, y apoyo de la Defensoría, que la Defensoría publicó el libro en papel. O sea, el mismo trío va a continuar con este proyecto este año, que es hacer un seminario regional en el contexto del debate de Beijing más 20, ¿no? O sea, discutir un poco justamente el capítulo J y qué se avanzó, ¿no?, en estos 20 años en la región. Bien, hablando de leyes de medios, en la región, justamente creo que la experiencia de la Defensoría del Público del AFCA en la Argentina es importante, ¿no? Ha dado herramientas para que la gente, para que los oyentes, para que la comunidad pueda participar también
de una suerte de observatorio de lo que sucede en los medios de comunicación, pero público, abierto, sumamente abierto. Sí, yo creo que el escenario, digamos, se modificó como notablemente, ¿no? Justamente a partir de la existencia de un organismo como la Defensoría, porque la función de observatorio ya la teníamos de verdad en Argentina, porque está desde el año 2006 el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión. Y la Defensoría tiene en algún sentido funciones muy similares, lo que pasa es que tiene muchos recursos humanos, ¿no? Y mucha capacidad laboral, entonces se amplió notablemente esa tarea que ya venía realizando el observatorio, y esto que es sentarse con los medios, con las productoras de medios a dialogar, decirles, a ver, esto que hiciste ya no se puede seguir haciendo, porque tenemos una ley que dice que esto es discriminación, tenemos una ley que dice que esto es violencia mediática, tenemos una ley de identidad de género. Bueno, eso que implica un diálogo y que ahora esté potenciado en su capacidad de realizarse, me parece que genera una alerta, ¿no? El Estado me está mirando, y entonces, si bien ni la Defensoría ni el Observatorio sancionan, la sanción la puede poner solamente el AFSCA, es una mirada, ¿no? Un ojo que está ahí y que empieza a generar, me parece, en las productoras de medios, en las agencias de publicidad, otra reflexión sobre el producto. Empezar a pensar que yo creo que la creatividad, o sea, creo que esta debería ser la reflexión, que la creatividad es totalmente posible sin discriminación y sin violencia. Claro, aparte recupera un concepto, la forma de trabajo de la Defensoría, y es que vos decís, el Estado está mirando. El Estado somos todos y todas, la sociedad la que está mirando. Pero claro, porque además ni la Defensoría ni el Observatorio, no sé si actúa de motus propio, pero la Defensoría actúa cuando hay un reclamo de la ciudadanía. Entonces, cuando la Defensoría te cita a vos como empresa productora de medios a dialogar porque metiste la pata en algo, lo que te van a decir es, mirá, yo tengo a fulana, no te van a decir el nombre probablemente, no, pero tengo una ciudadana o un ciudadano que me están haciendo este reclamo, es decir, hay un reclamo concreto de una persona concreta, ¿no? Entonces esto es justamente, no se lo está inventando el Estado, sino que está mediando en un reclamo de la ciudadanía amparada en un marco normativo. Además hubo experiencias bastante exitosas con desde el observatorio, en el sentido de que hubo empresas que después de este diálogo, justamente voluntariamente, sin que mediara ninguna sanción ni que se tuviera que elevar el caso, han logrado producir contenidos, con un mayor sentido de igualdad de género. Sí, hay muchísimos casos, y digo, el observatorio, que tiene mucha más trayectoria, por esto que empezó en el año 2006, tenía un montón, y la Defensoría está sumando en la misma línea, porque yo acá me parece, yo trabajo haciendo esto, digamos, lo que es análisis de medios, capacitaciones, etcétera, hace 10 años, ¿no? Desde el año 2005. Y mi mirada es que acá hay más una cuestión de naturalización de las desigualdades que una cuestión de reproduzcamos a propósito, conspirativamente, las desigualdades, ¿no? Entonces esto, lo que, digamos, con lo que se vincula es que si a vos te llaman la atención, no es tan difícil que empieces a pensar en cambiarte de lugar, en que quizás no estás en el lugar inadecuado y tenés que modificarlo. Si lo que tenés es como una especie de modus operandi naturalizado de desigualdades, podés ir modificándolo, ¿se entiende? Claro, sí, la cosa es de raíz cultural, absolutamente. Sí, claro, bueno, es que todo lo que estamos hablando, todo lo que tiene que ver con género, tiene que ver con la cultura, con la socialización, digamos, con la reproducción todo el tiempo de la violencia simbólica. Entonces eso, digamos, es posible de modificar con nuevas pautas educativas, con nuevos hábitos, ¿no? Lo que me parece a mí que siempre es importante destacar es que, si bien está bien hacerlo así y que es un trabajo lento, digo, me pongo a pensar también en los argumentos que se dan cuando hablamos de educación sexual integral, que es un trabajo de consensuar, de lograr cambios en los imaginarios, etcétera. Vos necesitas un Estado muy potente y muy activo al servicio de esa idea, y con mucha continuidad, porque si no, experiencias esporádicas no son suficientes. Hablamos con Sandra Chaer, periodista de Conectar Igualdad, compiladora de este libro, Políticas Públicas de Comunicación y Género, un camino por recorrer, que refleja las realidades de 6 países de la región, incluyendo a la República Argentina. Sandra,
¿Podés darnos más precisiones de la actividad de agosto? ¿Ya hay lugar establecido? Sí, va a ser el 13 de agosto en la Defensoría del Público. Bien. Si no me equivoco es Alsina 1470, pero por favor confirmen. Sí, exacto. Y va a durar todo el día. Va a haber 4 paneles, digamos, y los temas que vamos a discutir son comunicación y género, y yo espero que en un mes ya esté circulando la invitación con, digamos, las personas que van a integrar cada panel y más detalles. Excelente. Lucía, vas a tener que estar ahí. Sí, desde ya, voy a tener que reservarme el día. Es acá a la vuelta de la radio, no tenés excusa. No me puedo perder. Excelente. Están súper invitadas e invitados. Ahí está, Sandra, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Hay algún vínculo en internet, algún lugar donde la gente pueda...? Sí, claro, la organización tiene su página web, además nosotras tenemos una agencia de noticias digital con perspectiva de género que está en la misma página web, que es www.comunicarigualdad.com. Excelente. Lo vinculamos también al Facebook y a la página del programa para que el que está escuchando, la que está escuchando, vaya directamente ahí como atajo a ese vínculo. Te agradecemos mucho. Y el libro está ahí digitalizado también para quien lo quiera bajar. Ahí va, de acceso. Súper interesante, yo lo recomiendo. Bueno, muchas gracias, me alegro. Gracias, Sandra. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Ahí pasaba Sandra Chaer, periodista de Conectar Igualdad. Bueno, el libro es muy interesante en todos los sentidos, sobre todo para mí puntualmente, porque aborda prácticamente un gran porcentaje de toda la región con esta problemática que siempre aquí intentamos desentrañar junto a Lucía, ¿verdad? Así es, y como vos dijiste, desde países que tienen situaciones muy variadas y de diferentes perspectivas, que bueno, que es lo que siempre estamos buscando traer hasta acá. Sí, Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil y México, con periodistas de esos países, compilado por Sandra Chaer, con quien hablamos recién aquí en El Carajo, y prologado por Cintia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.